Basque, confianza y seguridad certificadas. En el Ecuador se vive una situación económica realmente complicada. Mucho se dice que el ecuatoriano está viviendo más o menos de las tarjetas de crédito. Económicamente se ha visto que el endeudamiento en tarjetas de crédito, sobre todo en el tema de consumo, se ha disparado. Existen muchas situaciones mediante las cuales los bancos se han visto eh, muchas veces complicados en el tema de la cobranza porque simplemente no hay dinero. Para poder tratar sobre el manejo que debe de dar la persona común y corriente a la tarjeta de crédito, el uso de la tarjeta de crédito eh, o uso de tarjetas de consumo, hemos invitado a Marisol Trujillo, experta en finanzas personales, para que nos ayude con este tema. Marisol, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, bien, es verdad, como tú lo dijiste al inicio, hay un problema bastante fuerte y bastante profundo de que las personas están viviendo con las tarjetas de crédito. Y bueno, espero podamos hablar sobre esto y disminuzarlo de la manera más sencilla para todas las personas que nos están viendo. Bien, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando vas a un lugar de estos de hamburguesas, McDonald's, Burger King, como lo Ujú. quieras llamar, Cars, cualquiera de ellos, y resulta que el consumo de $2 o $5 o $10 es realizado con tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Así es. Entonces, tú dices, a ver, $10 uno debe tenerlo en la billetera. Hay muchas veces en que el efectivo, el cash, lo tienes, el papel, prefieres tenerlo en la billetera por cualquier emergencia y sin embargo recurrir al tema de la tarjeta de crédito porque es un dinero con el que no cuentas en efectivo, pero que al fin y al cabo a fin de mes lo pagas o lo bicicleteas, pagas el mínimo y vas luego así de mínimo en mínimo primero para ya entrar en materia. ¿Qué tan conveniente es pagar el mínimo para las finanzas de una persona común y corriente? Bueno, primero separemos el tema del consumo, porque en tarjetas de crédito tenemos que recordar que hay varias generaciones. Tenemos baby boomers, generación X, millennial, Gen Z, y cada persona tiene un contexto sumamente distinto de lo que es cargar efectivo. Entonces, con la creación de estas famosas wallets o billeteras digitales, ahora ciertas generaciones, por ejemplo, tienen la tarjeta de crédito ahí y pagan de esta manera. Ahora, el tema de pagar comida específicamente, sea comida del supermercado o sea comida rápida, cuando lo hacen con tarjeta de crédito, para mandarlo a un corriente, quiere decir que se va a la rueda de esta bicicleta que estamos hablando, para luego pagar un mínimo, es el peor error. ¿Por qué? Sencillo, porque la comida o todas las cosas que yo consumo de manera mensual, fija, como alimentación, gasolina, transporte, pago de seguros, educación, debe de pagarse mes a mes. Debe ser un dinero que yo ya tenga anotado en algún cuadrito, en alguna agenda de este es mi costo de vida. Y yo tengo que hacer que mi sueldo, mis ganancias o de la manera que yo gane dinero me alcance para poder pagar este costo de vida y yo no me puedo endeudar con el costo de vida, porque realmente eso es ponerme la soga al cuello. Pero ¿qué pasa con estos clientes que me dicen, yo lo quiero pagar con tarjeta de crédito porque quiero las millas, porque quiero generar el historial crediticio, porque es algo que también es factible? Yo le digo, súper bien, siempre y cuando tú lo pagues todo a fin de mes. Porque también hay este tipo de clientes que dicen, con una tarjeta de crédito la uso como consumo, me invento, me endeudo con 300, 500 al mes, pero al fin de mes yo pago al contado y luego tienen otras tarjetas que las utilizan como crédito, que es para comprar pasajes, comprar por internet o hacer compras grandes, grandes como juegos de dormitorio o etcétera. Va a depender del uso y el enfoque que le demos a la tarjeta. Pagar mínimo, respondiendo a tu pregunta, es el peor error. Debemos de considerar lo siguiente. La tarjeta de crédito se va a dividir en las cosas que yo consumo en corriente, lo que no difiero y lo que sí difiero. Entonces, el mínimo siempre va a ser la suma total de todos mis diferidos. Nunca voy a poder dejar de pagar las cuotas de los diferidos. Entonces, imagínate que tienes 5 diferidos y entre esos 5 diferidos te dan $500 y tu mínimo es 600.
Quiere decir que estás pagando 500 de cuotas y 100 más de un corriente, y tu corriente es de 5.000. Estás abonando 100 a esos 5.000, que de los 100 muy probablemente 70 sean a capital o menos y el resto sean intereses. Si lo disminuzamos de esa manera es un poco más claro. Marisol, has hablado del diferido. Y mucha gente tiene en la cabeza esto de, me cuesta la refrigeradora o a lo mejor el teléfono celular para mi hijo, la chochera del hijo y tal. Me cuesta a lo mejor, qué sé yo, pues 1.500 o $1.800, dependiendo de la marca y de la gama. Y dice, lo voy a diferir. Y entonces calcula que las cuotas que tiene que pagar, ¿no verdad? Le permiten, si su cupo es a lo mejor $3.000, $5.000. Dice, como lo voy a diferir y mis cuotas son pequeñas, entonces todavía cuento con a lo mejor $4.000 de crédito en la tarjeta, pero resulta que no es así. No, no es Resulta así. que le cargan los 1.700 igual, le quitan esa capacidad de cupo, aunque Así vaya es. pagándolo fraccionadamente. Y Así es. entonces, ¿cuánto termina pagando al fin y al día este padre orgulloso, chocho? ¿Cuánto más se incrementa por el tema del interés? ¿Cuál es el interés en ese caso? Es una excelente pregunta. Primero, basándonos en el cupo, recordemos que cada banco nos asigna un cupo a nosotros de acuerdo a nuestros ingresos registrados. No lo que yo ponga, sino lo que yo presente en el SRI o en el IES. ¿Ok? Sobre eso vamos a basarnos en el mismo ejemplo. Compré este celular de $4.000 y mi cupo es 5.000. Como yo estoy comprando con la tarjeta, el establecimiento Patito S.A. le cobra al banco los 4.000 en efectivo. ¿Qué es lo que yo me tengo que fijar? En el momento que yo hago la transacción, yo debo de preguntar todo. Establecimiento Patito, ¿tienes algún beneficio de descuento con Banco ABC? ¿Me vas a dar diferido con o sin intereses? ¿Me vas a dar meses de gracia? ¿Sí o no? Arrancando con el tema del diferido con intereses, es imposible, con o sin intereses, es imposible que el cliente no sepa cuánto termina pagando. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo un acuerdo en caja y firmo un voucher, me van a decir, capital, $4.000. Vamos a poner un interés. El interés máximo permitido por la super va a ser siempre de 17,35% para préstamos de consumo con tarjetas de crédito. No va a ser un punto más. Hay tarjetas que te cobran el 15 al año, hay tarjetas que te cobran 16, 17, dependerá ya del banco. ¿Ok? Dicho esto, en mi voucher va a decir capital, 4, interés por 12 meses, 17. Capital más interés, tanto. Cuota, me invento, $120. Yo tengo que calcular que por 12 meses voy a pagar $120 mensuales y esa cuota tiene cargado capital más interés. Y en mi estado de cuenta me va a salir 1 de 12 y al lado me va a salir el capital más el interés sumado. No hay pierde. El cliente tiene que manejar y tiene que tomar el toro por los cuernos de su finanza siempre al momento de la compra, al momento de firmar un voucher. Es un compromiso en el que yo como cliente estoy entendiendo qué operación financiera estoy haciendo. Marisol, generalmente los padres eh, queremos darle una muy buena educación a nuestros hijos. Y a veces como que vamos un poco más allá de lo que nos dan nuestras finanzas y no importa. Haces el convenio con el colegio y le dices, ¿sabes qué? Debítame lo de mi tarjeta de crédito. Y entonces resulta que, claro, por diversos temas, por tema de educación, nivel de educación, roce social, un sinnúmero de situaciones que se dan en este caso. Y resulta que le van cargando y le van cargando y le van cargando y a veces se atrasa y entonces generamos este círculo vicioso Ujú. que llega un momento en que le dice el colegio, oye, quiero hablar con tu papá porque tenemos este problema. Y el banco está que le toca la puerta también a ese personaje por eso. ¿Qué tan conveniente es coger y cargar una tarjeta de crédito el pago de los estudios de un hijo? Hoy en día la mayoría de colegios, vamos a hablar de colegios privados o instituciones privadas, te piden que pagas con tarjeta de crédito. Ya ni siquiera es una opción muchas veces. Te dicen, deje su tarjeta de crédito registrada. Antes eran los tiempos que uno podía ir a una colegiatura y dejar cheques y pagar en efectivo. Hoy en día, por temas de Pagaré. pagar exactamente. Hoy en día, por continuidad,
te dicen, ¿sabes qué? No queremos crear este mal ambiente de tener que ir al salón del chico a decirle, oye, ¿sabes que no puedes dar exámenes? Porque al final del día el chico se va a sentir mal. No es un tema que los chicos tengan que enfrentar, sino es un tema con los padres y una colecturía. Entonces, hoy en día, la mayoría de colegios te hacen abrir sí o sí un convenio con tarjeta Pepito, Menganito. ¿Qué es lo bueno de hacerlo con tarjeta? Que hay algunos colegios con ciertas tarjetas te van a decir, yo te voy a dar un diferido por el año sin intereses. Yo me voy a ganar esas millas, me voy a ganar ese historial crediticio. Pero, ¿cuál es el tema? Evitar el, digámoslo así, el colegio sobre colegio. Por ejemplo, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos. ¿Qué hago con tantas pensiones? Es muy sencillo, muchas veces ciertos padres se dividen o me digo, a ver, tú, Juanita, mamá, carga esta tarjeta el colegio de mi hijo Luis y tú, Pepe, carga el colegio de la nena Valentina. Y nos dividimos. Recordemos que el pago de pensiones, educación, es un gasto fijo, que yo como padre de familia debo de considerarlo en mi balance de gastos fijos, dinero que tengo que tener todos los meses. Dicho esto, yo no debería de cargar a una tarjeta de crédito de cargo recurrente que yo siempre haga como que compras de viajes, compras del Amazon, compras de lo que sea, sino destinar a una tarjeta de crédito o de consumo en específico cosas que yo diga, yo difiero o yo compro, pero esa tarjeta se me queda en cero mes a mes. Es una manera como padre o como persona de obligarme a saldar mes a mes esa deuda educativa que estoy teniendo. Usar la tarjeta hoy en día tenemos que verlo como una herramienta. Yo siempre le digo esto a mis clientes y se matan de la risa. Tener una tarjeta de crédito no es firmar un contrato con el diablo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Y el problema latente, que no leemos la letra chiquita, no porque no querramos, sino porque desconocemos de argumentos o de jerga financiera por la falta de educación financiera que hemos tenido toda la vida, escuelas, colegios, universidades, eso no existe. Entonces, sí quiero dar un mensaje de que no nos sintamos mal por eso, no nos sintamos mal por aprender de adultos toda esta jerga o recién ponernos a organizar nuestras finanzas porque en el fondo no va a ser nuestra culpa. Pero sin irme por las ramas, lo que quiero decir es casi que obligatorio en este momento pagar con tarjetas el colegio de los chicos porque si no, no te los dejan inscribir muchas veces. Hay gastos que son casi imperceptibles. No recuerdo exactamente cómo se los denomina en el argot financiero. Famosísimos hormigas, gastos Los gastos hormigas. hormiga, exactamente. En que te tomas la tacita de café todos los días, 2 veces por día, y no pasa nada. Encima de eso, resulta que si pagas con dinero en efectivo y hay un suelto vuelto de centavos o $1 o $2, dice, hay una cadena que te dice, lo ponemos en su recarga. Sí, 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 póngalo en mi recarga, porque el chillido de las moneditas molesta. Y entonces resulta que a la hora de la hora, y en esto debo confesarlo, yo que soy un cafetero a número uno y me tomo por lo menos 5 tazas de café al día, no en esa dependencia, en esa dependencia serán 2 al día y esto es, pero de repente resulta que tengo una cantidad acumulada considerable, $20, $30, y dice, hombre, ahora voy a utilizarlos, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Pero este tipo de gastos hormigas que se dan a cada rato, eh, ¿cómo poder primero determinarlos? ¿Cómo poder cuantificarlos en el tiempo? Y además, ¿cómo poder sopesar aquello en nuestras finanzas mensuales? Porque al fin y al cabo comienzas a sumar y de repente, ¡puff! Tienes una cantidad de dinero que has gastado y dices, ¿en qué gasté? Entonces, ¿cómo poder manejar esto, Marisol? Bueno, primero los gastos hormigas es algo que los clientes nunca se fijan, nunca se ven, porque nosotros como humanos nos fijamos en los cargos grandes, ¿verdad? Pero en las cosas chiquitas yo digo, bueno, hay personas que cargan efectivo, hay personas que cargan tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Primero, yo quiero hacer una trivia. ¿Cuánto cree usted que se gasta la clase socioeconómica media del Ecuador en gastos hormigas al mes? ¿Qué sé yo? Entre $100 o $200 al mes. Aproximadamente. Clase media socioeconómica. Quiere decir que con ese mismo dinero hay personas que me dicen, con eso me puedo ahorrar, comprarme un seguro médico y pagarlo de manera mensual, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo controlamos? Yo tengo algunas estrategias. Primero reconozcamos cuáles son y luego vamos a las estrategias. Los gastos hormigas son
cafecitos, botellas de agua, dulcecitos de las famosas cafeterías o pastelitos de la calle, ¿ok? Snacks, y qué sé yo, máquinas de comida, que quiero una galletita en cualquier lado, esos son gastos hormigas, ¿ok? Ahora, lo primero que lo determine perfecto, tengo una estrategia para hacerlo, que cada persona puede utilizarlo como quiera. Estrategia número uno, si me gusta cargar efectivo, yo voy a sacar, por ejemplo, $20 a la semana y las voy a tener en mi billetera. Y eso es mi piola de 20 que yo, y es lo que tengo autorizado, y yo veré si lo hago alcanzar por una semana. Opción uno. Opción número dos, si no eres efectivo, tengo muchos clientes que hasta por temas de delincuencia no sacan sus tarjetas, no salen con sus cuentas. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, María Sol, me abrí una cuenta en específico del banco tal y me estoy asignando una mesada, una mensualidad para estos gastos y saco mi tarjetita. Es mi responsabilidad que me alcance para el mes. Yo no voy a mandar a mi cliente a anotar, hoy me tomé un café de $1.50, porque qué pereza, nadie va a hacer eso, ¿verdad? Pero yo Claro. prefiero decirle a mi cliente, haz esto aquí. ¿Cuántas veces a la semana te tomas el café? 5, María Sol. ¿Cuánto más o menos te gastas? Tanto me gasto, multiplícalo por las 4 semanas. Listo, ¿esto es lo único que te gastas en gastos hormigas o quieres agregar más? Tú te asignas ese presupuesto. ¿Ok? Porque lo que yo menos quiero que los clientes sientan es restricción. Cuando alguien siente restricción, no puedo, no debo, no quiero, gasto el triple. Yo mismo estoy dándome una realidad de un baño de abuela que me estoy gastando $200 en comida rápida o en cositas chiquitas, mejor me pongo un presupuesto y me apego a mi presupuesto. Tratar con seriedad también estos gastos chiquitos porque sí desangran nuestra economía personal. No, y además, María Sol, si me permites, también nos da la posibilidad de autoengañarnos, es decir, me voy a dar un caprichito. Ujú. Entonces, Así tengo el es. caprichito de esto y como que me estoy consintiendo. Nada, estoy cayendo en el gasto hormiga, miserablemente autoengañado. Entonces, qué mejor que yo siempre digo, uno trabaja por algo. Yo trabajo para cosas, es verdad, pero yo también trabajo para ser feliz, ¿ok? Porque si no, ¿cuál es el éxito, el estilo de vida? Yo quiero poder sentarme a tomar mi café sin sentirme mal, porque no tiene nada de malo hacerlo. Pero siempre y cuando yo lo haga de manera ordenada, me puedo sentar sin ningún tipo de culpa, que es lo que buscamos siempre. Ahora, por norma general tenemos la costumbre, ustedes los más jóvenes, tienen la costumbre de vamos a farrear. Y si hacemos colecta, entre comillas, pasamos el sombrero, decíamos en mi época, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Claro, para la botella, Vamos, por supuesto. claro, vamos a poner la botella, cuánto cuesta la botella y pasemos el sombrero. Y entonces viene la primera, viene la segunda y dicen que sin piqueo la chupa es infame. Entonces viene el piqueíto y lo demás, dice para que no le coja el trago. Y de repente Claro. una cuenta de locos. Yo recuerdo en un evento en Miami con unos amigos, fuimos a un bar, yo no bebo y ese día me tomé una Coca-Cola, los demás se pidieron un trago y todo lo demás. Fueron 2 rondas, éramos 10 personas, 10 personas, $2.500 la cuenta. Claro. Más la propina, que es el Tú veinte por puedes ciento creer, mínimo. claro. Oye, casi caemos como condoritos, ¿no? Así es. Pero, y claro, pasa el sombrero, qué amargura, un vaso de cola, dos De vasos de Coca-Cola. cola y $2.500, no puede ser. Entonces, Ujú. un tema de loco. Sí, usualmente, por ejemplo, yo tengo 31 años de edad, por ejemplo, y yo todavía sigo saliendo a ciertos bares, a ciertas discotecas, y lo que nosotros hacemos, siempre decimos, antes se estilaba mucho el tema de, no, si tú así hayas tomado una Coca-Cola, igual la cuenta es para todos. Creo que hoy hay un despertar financiero y ya la gente está perdiendo un poquito la vergüenza. Y te dice de entrada, voy a ir, no puedo beber por estas razones, pero quiero estar en compañía, entonces mi cuenta por separado. Ya las personas están verbalizando y ya esta vergüenza financiera se perdió, porque el Ecuador es un país caro. Nos vamos a Europa, nos vamos a Estados Unidos y decimos, acá el servicio es más caro, sí, pero los precios tampoco están tan distintos. Entonces comenzamos a hacer estas comparaciones, pero asimismo, y hablando con amigos que casi siempre son hombres, que les gusta poner la botella y pues todo este tema, les digo, ¿tú cómo haces? Porque a ver, una botella en un sitio es caro.
y me dicen, Sol, sencillo, así como yo tengo mi plata destinada para pagar A, B, C, yo tengo mi fondo para mi fiesta, para mi diversión, porque es normal que una persona guarde algo de dinero o destine algo de dinero para salir a farrear, salir a, qué sé yo, lo que te haga feliz. Quiero llevar a mis hijos al Mr. Joy, quiero irme al go-kart. También está bien que las personas destinen algo o una parte de su dinero, de sus ingresos, para diversión, ir al cine, porque al final del día, como lo dije anteriormente, ¿yo para qué trabajo? No tiene nada de malo que nos manejemos en presupuestos para absolutamente todo. ¿Cuál es el problema en estas famosas chupas, en estas salidas? Cuando ya la gente se pega a los tragos, ya se olvida de su presupuesto, te dice, ya, ya, sí, pide, pide, y luego estás pagando esas cantidades que te tienes que pagar. Y ahí sí, pues obviamente da el coraje, pues, ¿no? BASC, confianza y seguridad certificadas. Ahora, María Sol, tú has dicho una cosa que es muy importante y es que la generación posterior a la mía, yo soy baby boomer, tengo 64, voy a cumplir 65 este año. Antes en nuestra generación era, no te preocupes, hermano, yo pago. O sea, el, 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 el ser el responsable del pago de la totalidad de la cuenta era, ¿sabes qué? No es que soy bacán, pero tranquilo, no te preocupes, qué feliz me Mm, hace que todos los demás la pasen bien. Eso ya no existe definitivamente, por lo que tú me cuentas ahora, y qué bueno que ya no exista, porque la verdad es que ahora es imposible poder sostenerlo. exacto, o sea, se da cuando, por ejemplo, yo soy la cumpleañera y yo a un cumpleaños y te invito a un lugar. Es mi cumpleaños, te estoy invitando, pero te dejé claro. Creo que la etiqueta social hoy en día está más fuerte que nunca. Se deja en claro, mínimo consumible, si vienes a mi cumpleaños, este es el mínimo que debes de pagar es para estar en mi mesa. Hoy en día ya las personas se comunican financieramente mejor. O sabes qué, no traigas nada porque yo te estoy invitando. O te invito a mi cumpleaños y te pongo, trae una botella o trae algo de picar. No es mi estilo personalmente, pero lo puedo ver en la sociedad que actualmente ya la gente te dice la cuenta mía con la de mi esposo, la cuenta mía con la de mi novia, con la mía con la de los bebés, es totalmente separado. Y si es que llega a haber este tipo de invitación, tranquilo, hermano, hermana, yo te pago, es gente más comerciales, porque es mi cliente, porque estoy en algún congreso, etcétera, etcétera. Más temas sociales, a menos de que mi amigo sea un man millonario que me adora, que me ama y que nos quiere invitar siempre, pues maravilloso, pero ya no se ve ni se estila casi nada. Bien, lo otro es cómo manejas esta dualidad de efectivo y tarjeta de crédito o tarjeta de débito y tarjeta de crédito, porque al fin y al cabo es una dualidad. Y entonces Ujú. dice, a ver, tengo este billetito y lo voy a guardar aquí, pero tengo este en el banco con la tarjeta de débito y voy a cargárselo a la de débito, pero el otro consumo se lo cargo a la de crédito y de repente este manejo dual, como que no nos damos cuenta de que aunque la manejemos separada, a la hora de la hora Ujú. hay que hacer la sumatoria, y la Así es. sumatoria es quiebra. Así es. A mí me gusta mucho hablar con los clientes y decirle cómo te sientes más cómodo, primero que todo. Porque, a ver, la tarjeta de débito es como tener efectivo. Quiero ser súper clara. O sea, si yo registro, por ejemplo, mi tarjeta de débito en estas aplicaciones de comida, estas famosas, y yo he visto clientes que se gastan 300 mensuales en comida rápida, 300 que puedo utilizar para un supermercado, ¿ok? Entonces, primero, yo insto a todos mis clientes a que saquen las tarjetas de débito, perdón, de crédito de todas sus aplicaciones de comida porque el plástico aguanta. Y como no tengo que pagar todo, me endeudo, me endeudo, me endeudo. Y yo le digo, pon tu tarjeta de débito para ver si te va a gustar ver 20, 30, $40 menos en tu cuenta bancaria en comida rápida. Es un tema psicológico, número uno. Número dos, yo siempre le digo a los clientes, trata de, a ver, la plata es el rey, cash is king. ¿Qué quiero decir? Si yo mañana tengo una emergencia, ¿en la emergencia me van a aceptar la tarjeta? No, porque te van a decir no tiene cupo. Y hay tipos y tipos de emergencias. Yo nunca recomiendo que yo tenga que pagar todo en efectivo o quedarme sin dinero. Siempre es bueno tener el efectivo. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Preferible págalo con una tarjeta que tú estés acostumbrado a dejarla en cero al final del mes. Siempre digo acostumbrado. No digo que recién lo vayas a hacer. Tienes que ya estar acostumbrado o si lo vas a recién hacer, ponerte muy estricto. Porque si no lo haces como yo lo digo, de vas a dejarle en cero y vas a consumir aquí los cafés, la comida, gastos fijos, te vas a endeudar tremendamente. Pero si sí va a hacer caso a la recomendación que le hago yo
y va a dejar esa tarjeta en cero y paga todo con la tarjeta, todo con la tarjeta, y yo llegase por ese motivo a tener una emergencia y utilizo esa plata que iba a ser para pagar mi tarjeta, ¿qué pasa? El banco me espera, el banco me refinancia, el banco me difiere, pero la emergencia no me aguanta y yo necesito el efectivo. Diciendo esto, mucho mejor pagar con tarjeta y mi efectivo guardarlo y yo mes a mes pagar así al total, al total, al total. En resumidas cuentas, para hablarlo criollamente, haz el chanchito, consume con la tarjeta y al final del mes rompe el chanchito y paga. Y paga. Listo. Hay otra situación, María Sol, y es que hay gente que ya tiene la tarjeta reventada. Reventada. Y entonces ya no soporta nada, ni un chicle. Entonces resulta que dice, ¿y ahora cómo hago? Y entonces viene, corta la tarjeta con tijera, cree que ya se salvó del problema. Claro, se salvó el problema de no seguir consumiendo más cosas, pero el monto total con el que reventó la tarjeta existe y Existe. sigue generando intereses y tal. ¿Cuál sería la recomendación que tú le das a esta persona que en un acto desesperado corta la tarjeta y dice, ya, me olvidé del asunto? ¿Qué recomendación le darías para que termine, para que pague dicha tarjeta y no tenga un problema financiero grande que a lo mejor termina en uno de estos buros de créditos o con demandas y qué sé yo? Cuando una persona está tan sobreendeudada, lo primero que recomiendo es que hay que arrancarse la curita, pegarse el baldazo de agua. Quiere decir, yo me tengo que sentar y tengo que abrir todos los estados de cuenta, todos, y que tengo que comenzar a anotar. Debo en la tarjeta 1, 2.500, tarjeta 2, 5.000, tarjeta 3, ta, ta, ta. Y tengo que saber primero cuánto le debo al sistema financiero. Número uno, listo. Número dos, yo ya sé mis ingresos. Hay personas que a veces no saben la diferencia de los ingresos brutos de los netos. Brutos, por los cuales yo firmo mi contrato. Netos, menos el IES, menos X, Y, Z, ya lo que me entra pues a mi cuenta bancaria. Tener claro mis ingresos. Dos, hay personas que no tienen presupuestos, no saben cuánto cuesta la vida. Entonces, es tan sencillo como hacer ingresos menos gastos, menos lo que tengo que pagar mensualmente en tarjetas de crédito. Y yo primero tengo que ver si doy positivo o negativo. ¿Por qué es importante primero hacer esto antes de tomar decisiones con las tarjetas de crédito? Porque si doy en positivo, yo mismo me puedo crear un plan de pagos sin acudir al banco, sin refinanciarlas. Ya damos el refinanciamiento. Y yo digo, a ver, mi capacidad de pago para tarjetas de crédito, vamos a poner un ejemplo. Yo puedo pagar mensual para tarjetas $1.000. Y yo tengo 3 tarjetas. Si yo me tengo que dividir esos $1.000 para las 3 tarjetas, de iguales partes o no, de acuerdo a cuánta deuda tenga en cada una. Pero si mis $1.000 no me alcanza para pagar las 3 tarjetas, porque el mínimo es altísimo, ahí yo voy a refinanciar. Yo no puedo ir a refinanciar si yo primero no hice el primer paso, que es desnudar mis números, desnudar mis finanzas. La primera red flag, bandera roja, que yo tengo que ver cuando yo ya no puedo pagar ni el mínimo de mi tarjeta, es cuando en lugar de decrecer la deuda de la tarjeta, por ejemplo, debía 8.000 y el siguiente mes debo 8.500 y el que le sigue 8.200 y en un trimestre yo he decrecido la deuda. Si eso no pasa y pasa al revés y pago mínimos y pese a que pago mínimos la deuda sigue subiendo y subiendo, esa es mi primera red flag para saber que debo ir al banco. Quiere decir que yo no estoy teniendo la capacidad económica para poder pagar nada. ¿Qué es un refinanciamiento? Yo ya voy al banco, como dije, cuando yo ya sé que no puedo ni pagar el mínimo. Esa es mi regla número uno para refinanciar. Yo refinancio y lo que hace el banco es que coge toda mi deuda que tengo en corriente, quiere decir deuda no diferida, más la deuda que yo tenga en diferidos, y lo hacen una gran masa y le cargo el interés. Y obviamente en el departamento de cobranzas de cada banco te van a sentar y te van a decir, a ver, María Sol, ¿cuánto puede pagar mensualmente aproximadamente? Y yo te digo, a ver, mira, mi realidad financiera es que yo puedo pagar 200 mensuales en esta tarjeta. Y puede que te digan, sí, pero hágame un abono de 1.500. Y tú dices, no tengo 1.500, pero te los rebuscas y lo pagas. O puede ser que te digan, listo, ahorita le hacemos el refinanciamiento, no abone nada. Ya va a depender de cada banco. Cada banco se maneja distinto con el tema del refinanciamiento. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de refinanciar tu tarjeta? Lo bueno, que al fin me dejo de desangrar.
tengo fecha de inicio y fecha de fin de una deuda, ¿ok? Tengo una deuda controlada, sé cuál es el capital, sé cuáles son los intereses. Y con los refinanciamientos yo puedo hacer operaciones como abonos o que abono significa de los 10.000 que debo, hoy tengo 1.000. Abono, banco, te estoy abonando a mi refinanciamiento porque el banco no es mago, no es adivino. Y el banco dice, listo, te lo abono capital con intereses. Tu próxima cuota mensual va a ser más baja, pilas, chévere. O yo puedo hacer precancelaciones de diferidos o de refinanciamientos, que significa me cayó una plata, Diosito me iluminó, tengo todo el dinero. Banco, ¿cuánto es mi deuda que refinancié al día de hoy? Y te cortan la deuda, solo pagas capital, más no pagas esos intereses futuros. Eso también se puede hacer. Una vez que yo ya refinancio mi deuda, tienes que entender que la parte negativa es que puede ser que tu banco te baje el cupo, porque si yo refinancio es que estoy en problemas económicos, ¿verdad? El banco lo ve así. Muchos bancos sí te van a bajar el cupo, ¿ok? Otros quizás no, u otros quizás te digan no puedes utilizar tu tarjeta hasta que por lo menos pagues la mitad de la deuda. Pero no sería inteligente bajarme a mitad de deuda y volverme a endeudar, porque sigo con un refinanciamiento. Una pregunta del millón de dólares es, María Sol, ¿refinanciar la tarjeta me va a afectar mi buro de crédito? La respuesta es no. Si no la refinancias y te caes 3 meses en mora y vas para el cuarto, el banco va a notificar. Y ahí tu buro de crédito se va a ver afectado. Refinanciar realmente es ponerte un bote salvavidas, estar en un bote salvavidas y poder flotar para evitar poder dañar tu calificación crediticia. Por eso hay situaciones también en las que viene la tarjeta o el banco que te otorga la tarjeta y te dice eh, tantos centavos o tantos dólares para el tema del seguro de la tarjeta, $2 para el seguro de la tarjeta. Ujú. Y tanto para tal operación, qué sé yo, el tema del desgravamen. Y entonces de repente como que se convierte en un gasto hormiga en el sentido de que cada vez vas a tener que pagar ese valor que se convierte en fijo desde el momento en que lo aceptas. Eh, pero a veces resulta que el tarjetaviente muere, ha pagado el tema del desgravamen y la tarjeta le dice a los herederos, no, tienes que pagar. Tu mamá, tu papá, el que sea, quedó debiendo. Ujú. ¿Cómo poder actuar en ese momento? Porque resulta que ya el tarjetaviente está Ya conversando falleció. con Dios, y los que nos quedamos acá, nos quedamos en el aire. ¿Cómo preguntarle? Ni siquiera con, y voy a hacer una broma a lo mejor cruel, ni con una sesión espírita. No, lo entiendo totalmente, trabajé muchísimos años en banca y con el dolor del alma lo que voy a decir no es cruel, pero es sincero. Cuando una persona muere, nosotros primero debemos delegar al familiar más fuerte emocionalmente a que haga estas cosas. Porque ni bien muere la persona, yo voy a tener que hacer una posesión efectiva, que ya es un tema legal, que no soy abogada, no me voy a meter en eso, pero cuando yo heredo bienes, también heredo deudas, ¿ok? Así como quiero sacar la plata de las cuentas o quiero retirar las pólizas que quizás esta persona tenía, también me van a heredar las deudas de tarjetas de crédito, entre otras. ¿Qué pasa con el seguro de desgravamen? Que el seguro de desgravamen no es obligatorio, ¿ok? Lo recomiendo siempre. Hay bancos, hay tarjetas de crédito que si tienes deuda cero no te lo cobran, ¿ok? Hay otros bancos que así tengas deuda cero te lo van a cobrar. Quiero ser clara que el seguro de desgravamen no es un seguro para yo cobrarlo como familiar, en lo absoluto. Yo lo primero que tengo que hacer es ir con el acta de defunción al banco y decir, hola, vamos a poner un ejemplo, mi papá falleció, quiero saber qué es lo que tengo que hacer o qué es que tenía con ustedes para que ustedes me puedan guiar. Servicio al cliente lo primero que va a hacer es crean un caso y lo mandan al departamento legal. Departamento legal cita a esta persona, te dice, listo, esta es la manera como vamos a proceder y todos los bancos trabajan con seguros, aseguradoras. X, Y, Z. Listo, ¿sabes qué? Departamento legal, yo te voy a poner en contacto con la aseguradora. Y entre los tres vamos a tener una conversación. Hay personas que tienen deudas de $80.000 en tarjeta, así como hay personas que tienen deudas de 500. La mayoría de seguros de desgravámenes, y aquí siempre hay que revisar los contratos que firmó mi papá, mi familiar fallecido, por cuánto es el seguro de desgravamen. La mayoría es de $20.000. Un consejo, siempre le digo a la gente, no tengas esas tarjetas en más de 20.000. Ten cuidado con esas deudas en más de 20.000. Mantente al tope. Entonces, lo que hace el familiar es que
La aseguradora Patito le paga al banco Marcelito. Yo no cojo $1 de nada. No, pero solo el seguro era de 20.000 y la de mi papá era de 1.000, ¿no me van a dar el resto? No, así no funciona. Tú ni coges deuda ni coges plata. Eso es una comunicación departamento legal, cobranzas directamente con la aseguradora. Tú ya no tienes que ver. Pero si tú sigues usando la tarjeta del fallecido, porque hay casos y casos, y no vas y cancelas las tarjetas, la deuda va a seguir creciendo y al banco no le va a importar que tu papá haya fallecido hace 5 años. Tú tuviste que haber venido a notificar. Si tu papá no era una persona o el fallecido no era una persona que se comunicaba, le cojo la billetera y me hago la labor de que no tenía nada en la billetera, me hago la labor de ir banco por banco, porque es un trabajito presentar el acta de función, quiero saber si mi fallecido tenía algo en este banco. Porque si no, una vez yo haga ya hablé con el abogado, o sea, el tema de la herencia, luego te comienzan a llamar de estos famosos estudios jurídicos, oiga, usted es la heredera del señor Pepito, pilas que me debe tanta plata y tú y plup, como Condorito te caes y no sabías ni idea qué pasaba aquí. Y tienes que llegar a acuerdos legales y eso ya es una cosa bastante escalada en términos legales. Hay una situación con lo que tú has manifestado también que es muy particular. Generalmente los padres damos extensión a nuestros hijos o esposos a esposas o esposas a esposos, dependiendo de la situación económica de cada uno. De repente fallece, desgraciadamente, el principal de la tarjeta. Ujú, ¿Qué pasa con el de la extensión? Porque hay mucha viveza criolla y dice, ¿sabes qué? Sí, 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 murió. Pero como yo tengo la extensión y entonces resulta que la sigo utilizando, y me refería era a tu comentario, pero que le vayan a cobrar pues a mi papá al cielo o al infierno, dependiendo de cómo se haya portado. Y yo sigo con esta vaina. Eh, ujú. ¿Qué tan real podría ser el hecho de que aunque el principal falleció, la extensión sigue consumiendo? ¿Y qué tan real es de que, como ya no existe el principal, pudiera o no exigírsele al de la extensión el pago? Primero, en el acta de función siempre va a decir el día, la hora y de que se murió la persona. Punto. Si yo sigo utilizando esa tarjeta de crédito y me hago el vivo y no quiero pagar, el banco me puede iniciar un proceso judicial con todas las de ley por fraude. Esa tarjeta no era mía, era de mi papá, de mi hermano, de mi esposo. Mi obligación legal es irla a cancelar de manera inmediata. Hay clientes que tienen tan buena relación con los bancos, de por ejemplo, este señor tenía inversiones o la señora, por ejemplo, era ama de casa y obviamente tenía extensión y no aplicaba por una tarjeta de crédito, pero a veces por la relación de tantos años o por pólizas abiertas, los bancos son súper chéveres en ese sentido, no los demonifiquemos tampoco. Siempre hay personas detrás de ese banco y yo puedo sentarme y decir, mira, yo soy ama de casa, pero tengo estas inversiones, pero mi marido me dejó, qué sé yo, estas pólizas de vida, etcétera, y el banco te dice, listo, como tú tienes pruebas de dinero, yo te voy a dar una tarjeta de crédito a tu nombre. Lo digo para que el cliente, viudo o hijo de extensión, no sienta miedo de que no voy a poder tener tarjeta. Por lo contrario, todo es negociable en un banco. Al banco no le gusta que le estafen ni le mientan, eso sí. Y ahí viene el tema del back to back. Cuando tú tienes una inversión, Exacto. te dicen, ya, me parece muy bien, chévere, qué pena, tu marido, mi más sentido pésame, o tu esposa, mi más sentido pésame, buena persona, excelente cliente, pero con ese depositito que tienes ahí a 6 meses, ¿qué te parece si me lo pones un año? Y entonces yo te doy una tarjeta de Así crédito con es. respaldo de la póliza, un back to back, y nos manejamos en este rango, de manera tal que generalmente el banco siempre sale ganando ante la posibilidad de un hecho que es nefasto, ¿no? Sí, 100%. Es más, cuando ocurren estos temas, la banca usualmente te dice, cuando vengan personas que perdieron familiares, tú siempre indícale todos los productos, todas las vías y todos los accesos. Yo no quiero maltratar a mi cliente, no lo quiero votar, yo quiero que mi cliente se quede. Lamentamos mucho el fallecimiento de su familiar, venga, le presento al ejecutivo de inversiones. Siempre se trata de hacer eso entre ejecutivos bancarios. Entonces, el cliente no debe estar atemorizado en ese sentido, siempre tiene que averiguar todo porque las deudas o los temas legales, no porque yo los dejo de pensar o dejo de contestar llamadas, desaparecen. Siempre te la van a cobrar. Y para que prescriban deudas, tengo entendido que son como 10 o 11 años aproximadamente. Y una persona que dice, no quiero heredar nada, que no quiero esas deudas, tiene que repudiar todo lo que le están dejando
¿ok? Número uno, o simplemente no hago posesión efectiva y me espero 11 años a que todo prescriba, pero imagínate todo este rollo, ¿no? Claro. Marisol, imagínate lo importante y lo interesante del tema, que el programa era media hora y vamos por 47 minutos. La verdad Sí, es que esto es información valiosa, sí, sí, efectivamente. sí. ¿Qué recomendación le darías tú? Si yo te dijera, Marisol, ¿qué tips me darías para el tema del manejo financiero o qué tips le darías a mi hija que está recién con 18 años, está empezando a vivir y tiene esta euforia de que yo me las valgo de todas y entonces saca una tarjetita que a lo mejor le dan $2.000 de cupo y qué sé yo, pues Se desbanda. coge, se embala con todo el asunto, como dice vulgarmente? ¿Qué recomendación le darías a los chicos que están en esta situación? Porque también hay otra cosa, y es que los bancos te llaman y te dicen, tiene un crédito preaprobado de $6.000, o tiene Ujú. una tarjeta de crédito, no, no le vamos a cobrar nada, no le vamos a cobrar nada Nada. ahorita por la Y todo tiene un tarjeta. costo. Todo tiene costo. Claro, claro. Y entonces dice, ya chévere, mira, me dieron una tarjetita y entonces lo comienzan a usar y tal. ¿Qué recomendación les darías? Bueno, primero porque yo también tuve esa edad, también yo comencé a trabajar y estudiar a los 19 años y me ofrecieron mi primera tarjeta de crédito a los 19 años y yo tenía mucho miedo, pese a que yo trabajaba en banca, no porque trabajaba en banca significa que me las sabía todas, yo apenas estaba empezando. Pero aceptar esa tarjeta de crédito fue una excelente decisión porque me abrió la puerta a generar historial crediticio. Más adelante a comprarme mi primer carro y poder sacar un préstamo para poder estudiar y tantas cosas que vienen de consiguiente. Generar crédito es asombroso, pero yo tengo que saber como joven, y no solo como joven, eso se lo digo a cualquier persona de cualquier edad, no importa la cantidad de dinero que yo gane, yo siempre voy a tener deudas. Pero si yo siempre voy a tener deudas, no ahorrar no es una excusa. Si puedo gastar, yo puedo ahorrar. Mi consejo número uno, ahorra en la medida de lo que ganes, pero ahorra. Hay una famosísima regla que es el 50-30-20. Del 100% de mis ingresos, me gasto el 50, ahorro el 30 o el 20, a mí me gusta decir el 30, y el otro 20 es impuesto de la felicidad. Me lo chupo, me lo viajo, me lo hago felicidad, lo que yo necesite, pero tener siempre claras mis prioridades. Soy joven, estoy creciendo, pero de los 20 a los 30 hay 10 años. Puedo decidir ahorrar, así sea de poquito en poquito, y llegar a los 30 con un colchón y me imagino que tengo una idea de negocio y comienzo a ser mi propio jefe, o puedo llegar a los 30 sin nada y decir que hice todos los 20 porque igual hice plata, y volver a construir desde los 30 a los 40. ¿Qué camino quiero yo? Actualmente en la sociedad hay un falso sentir de presión porque vemos redes sociales y vemos estilos de vida o gente que tiene tipo de cosas que a veces nuestros ingresos no lo pueden permitir. Y yo siempre digo, televisión basura afuera, incluye las redes sociales. Yo tengo que apegarme a mi realidad. Mi realidad actual no va a ser mi realidad futura. Debo de trabajar por mi realidad futura. Pero a mí la plata, los negocios, el trabajo no me caen del árbol de mangos. Yo tengo que construirlo poco a poco. Yo creo que lo que le puedo decir a la gente de 20, 30, 40, lo que sea, es que nunca es tarde para iniciar. Nunca es tarde para poner en orden mis finanzas, nunca es tarde para hablar con los bancos y refinanciar cosas, y nunca es tarde para comenzar un nuevo proyecto de cualquier sentido. Pero debo de María ser Sol, organizado. clarísima en tus conceptos. La verdad es que casi tenemos una hora dialogando de esto, solamente para tener idea de lo importante y de lo dinámico que ha sido esta entrevista. Agradecerte por tu tiempo y comprometerte para más adelante poder conversar 100%, encantada. estos temas, porque se nos acercan, a ver, pareciera que la época navideña siempre es la que nos hace reventar el tema, ¿no? Así como Ujú. reventamos fin de año, reventamos todo, tarjeta, billetera, todo. Pero también vienen pues el tema de, Semana Santa, Carnaval, Carnaval. nos vamos a la playa por el día, pero te llevas 4 jabas de cerveza o 3 botellas de whisky y entonces, y come, pues, ¿no? Entonces, y que no es barato ningún lugar en la playa o en la sierra, y eso peor, te implica aéreo o lo que es el costo del hotel, etcétera, etcétera, si no llegas a casa de familia. Digamos que la tentación está latente Siempre. siempre.
Y lo que tú dices en las redes sociales también es verdad. Hay unos memes que dicen hombre rico, hombre pobre. Y entonces el rico anda en Porsche con un terno del, qué sé yo, pues, eh, Pierre Cardin o Yves Saint Laurent o lo que sea, Rafael, lo que sea, zapatos Bali, reloj Rolex y todo lo demás. Y está endeudado, pero como hasta por acá. Y entonces Así tú lo es. ves a Zuckerberg, los ves a cualquiera de estos que son multimillonarios, andan con una camiseta común y corriente, cuello redondo, un jean que ni tienen etiqueta, unos zapatos tenis. Bill Gates anda en un Mercedes-Benz 500 de hace 10 años y listo, y no pasa nada. Entonces, es un poco también poder manejar esto, lo que tú dices, ¿no? La presión de Ujú. las redes sociales y la presión de la sociedad. La sociedad. ¿Qué Agradecer, queremos? sí, Disculpa, exactamente, ¿qué queremos? ¿qué queremos? Aparentar ser ricos o O muriendo o morir realmente de tener pobres. dinero. Sí, efectivamente. Exactamente. María Sol, y nos seguimos alargando por lo simpático del tema. Millón gracias. Quedas comprometida para un próximo programa. Buenas noches. Claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Basque, confianza y seguridad certificadas.